Bueno, la clase de hoy es de inflamación, uno de los temas centrales de la materia, y que van a ver que lo resumimos bastante en esta clase en relación a la extensión que tiene el capítulo en el libro Robbins, ¿sí? Primero, lo importante es que ustedes sepan definir a la inflamación. La inflamación es una respuesta del tejido vivo vascularizado a una agresión local, ¿sí? ¿Qué es el tejido vivo vascularizado? El tejido vivo vascularizado es un tejido que es conectivo, que tiene vasos, porque en el tejido epitelial no se va a poder desarrollar la inflamación porque precisamente es avascular. Eso es algo importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos de la inflamación? Son destrucción de la anoxa, es decir, destrucción del estímulo que dio origen a la inflamación, que puede ser un factor tanto externo como interno, que es capaz de causar una alteración o una enfermedad, ¿sí? Es decir, eliminar esta anoxa, que puede ser, por ejemplo, una bacteria, un virus, un hongo, un cuerpo extraño, lo que a ustedes se les ocurra. Otro de los objetivos es contener y aislar la lesión. Es decir, que eso no se siga propagando a lo largo del organismo. Y preparar a ese tejido para la curación y reparación del daño tisular. ¿Por qué? Porque tanto la causa que dio origen a la inflamación como la inflamación en sí misma pueden generar daño tisular. Y acá abajo les dejo una imagen que representa a la tetrada de Celso con un signo extra, ¿sí? Que son los signos que caracterizan a la inflamación aguda por sobre todo. Estos signos son el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de función, que a medida que vayamos explicando la inflamación vamos a poder ir respondiendo por qué se da cada uno de ellos. La inflamación, dependiendo de su tiempo de evolución y de sus características, puede ser aguda o crónica. La inflamación aguda tiene un comienzo temprano, ¿sí? En minutos, una duración corta de horas a días y se da por la combinación de reacciones vasculares y reacciones celulares. Las reacciones vasculares van a ser una vasodilatación con aumento del flujo, aumento de la permeabilidad que permite la generación de un exudado que se acumula a nivel del intersticio formando un edema, y reacciones celulares comandadas por polimorfonucleares. Es decir, que los polimorfonucleares son las células que van a migrar desde la vasculatura hacia el foco inflamatorio y son las que van a combatir a la anoxa. Por otro lado, la inflamación crónica tiene un comienzo tardío, una duración mayor, que es de semanas o meses, y que se caracteriza por la extravasación de monomorfonucleares, es decir, que en este caso, en lugar de predominar los polimorfonucleares, predominan linfocitos y macrófagos, y también existe proliferación de vasos sanguíneos, de nuevos vasos sanguíneos, lo que se denomina angiogenia, y fibrosis, es decir, hay intentos de reparación. Ahora vamos a profundizar sobre inflamación aguda, que es sobre la que ustedes más tienen que detenerse porque es la clave de injuria, ¿sí? La inflamación aguda consta, como les dije anteriormente, de reacciones vasculares y de reacciones celulares, que se producen casi de forma simultánea y que pueden resumirse en la siguiente secuencia. Primero, nosotros vamos a tener un estímulo inflamatorio, es decir, sí o sí va a tener que haber un factor, ya sea externo o interno, que estimule a que se genere la inflamación. Dentro de los factores externos podemos tener moléculas provenientes de microorganismos, las cuales vamos a denominar patrones moleculares asociados a patógenos, como pueden ser los lipopolisacáridos, peptidoglucanos de las bacterias, el galactomanano de los hongos o el ADN o ARN viral. Pero también hay moléculas que no provienen de microorganismos, ¿sí? Que son los alérgenos, por ejemplo, como los ácaros del polvo, el polen. También sustancias tóxicas o irritantes, como el humo del cigarrillo, el alcohol, los ácidos, los álcalis o incluso un mismo trauma. Todos esos van a ser factores externos. Y dentro de los factores internos vamos a tener a los DAMPs, que son los patrones moleculares asociados a daño, los cuales se liberan ante la necrosis celular y la lesión de las membranas plasmáticas.
De todos estos factores me interesa que se queden con los PAMP y los DAMP, ¿sí? Los patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño. Estos PAMP y estos DAMP van a ser reconocidos por una serie de receptores de los cuales están dotadas las células residentes de los distintos tejidos que forman parte del sistema inmunitario, como por ejemplo algunos macrófagos, algunos mastocitos, las células de Langerhans en la piel, las células de la microglia a nivel del sistema nervioso. Todas ellas presentan estos receptores que se denominan receptores de reconocimiento de patrones, que justamente lo que hacen es reconocer a estos patrones moleculares asociados a daño y asociados a patógenos. La interacción de estos receptores con sus ligandos hacen que estas células del sistema inmune se activen y comiencen una producción activa de moléculas implicadas en la inflamación, tales como son las aminas, las citocinas, las quimiosinas y algunas moléculas de adhesión. Todas estas sustancias van a ser las responsables de que se produzcan las reacciones vasculares y las reacciones celulares. Ustedes mínimamente tienen que saber algunos nombres de todas estas sustancias. Las aminas, tenemos a la histamina, a la serotonina. Dentro de las citocinas proinflamatorias tenemos a IL-1, IL-2, factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de las quimiosinas, las de la familia CXC, de la familia CC. Y dentro de las moléculas de adhesión tenemos, por ejemplo, a las selectinas y a las integrinas. Comenzamos entonces con las reacciones vasculares. ¿Cuáles son las reacciones vasculares? La primera es la vasodilatación de las arteriolas precapilares. Esta vasodilatación va a ser estimulada, como les dije anteriormente, por ciertas moléculas implicadas en la inflamación. Por ejemplo, la histamina, ¿sí? Y las prostaglandinas, como la prostaciclina, la PGD2, PGD2, que son liberadas justamente por esas células residentes que reconocieron a los DAMP y a los PAMP y generan la apertura de lechos capilares, ¿sí? Al dilatarse la arteriola precapilar hace que se abran los lechos capilares. Y recordamos en la imagen que vimos de la inflamación aguda, ahí veíamos la arteria, el extremo arterial, el lecho capilar y el extremo venoso. Imaginen que en este caso se dilata el extremo arterial y por ende aumenta el flujo hacia los capilares. Y eso es lo que se denomina como apertura de lechos capilares. Entonces, justamente como consecuencia de esta vasodilatación vamos a tener un aumento del flujo. ¿Por qué es importante este aumento del flujo? Porque permite una mayor llegada de las células del sistema inmune que requerimos para combatir a la noxa. Además de este aumento del diámetro de esta vasodilatación, existe también un aumento de la permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la separación entre las células endoteliales. Y esto se produce, además de por el estímulo de las sustancias como la histamina, la serotonina, las prostaglandinas, los leucotrienos, las proteínas del complemento y las cininas. Se produce también porque existe un aumento de la presión hidrostática a consecuencia del aumento del flujo, del aumento de la cantidad de sangre que hay a nivel de estos lechos capilares. A su vez, como consecuencia del aumento de la permeabilidad, va a pasar plasma desde el espacio intravascular hacia el extravascular, es decir, que se va a producir un exudado. Un exudado es un líquido que es rico en proteínas y en leucocitos, en contraste con el trasudado, que es un líquido pobre en proteínas y en leucocitos que se produce exclusivamente por el aumento de la presión hidrostática y por ende la filtración de ese líquido hacia el intersticio. En este caso, este exudado es consecuencia no solo del aumento de la presión hidrostática, sino que del aumento de la permeabilidad vascular, es decir, el aumento de la separación entre las células endoteliales que forman la pared capilar. Y por ende que dan el espacio para que pasen las proteínas y los leucocitos que tienen un diámetro mayor obviamente al del líquido solo. Este exudado que se acumula en el intersticio va a provocar edema. Y por último, como consecuencia de la extravasación de este exudado, se produce una concentración de los eritrocitos dentro del vaso.
Es decir, se filtran el resto de los componentes que van a ser el plasma, proteínas, leucocitos, y lo que más se concentra dentro del vaso son los eritrocitos o los glóbulos rojos. Esto se traduce en un aumento de la viscosidad de la sangre y por ende en un flujo más lento. ¿Cómo podemos relacionar a las reacciones vasculares con la tetrada de Celso que nombramos en la primera diapositiva? El calor va a estar producido no solo por el aumento del flujo que hay a nivel del foco inflamatorio, sino también por el aumento del metabolismo de las células a este nivel, justamente en el intento de destruir esa noxa. El rugor se va a generar como consecuencia del aumento del flujo y la éstasis de los glóbulos rojos a este nivel. La tumefacción o tumor se va a dar por la acumulación de edema en el intersticio, consecuencia de ese exudado, a su vez consecuencia del aumento de la permeabilidad de los vasos. El dolor se va a producir porque algunas de las moléculas implicadas en la inflamación, principalmente las cininas, como la bradicinina, lo que hacen es estimular terminaciones nerviosas libres, que son precisamente a los receptores de dolor. Entonces la persona a nivel del foco inflamatorio va a tener dolor y eso es de cierta forma un mecanismo de defensa para que no se siga utilizando de cierta forma esa parte del cuerpo. O sea, si nosotros tenemos una inflamación a nivel de un pie, vamos a tratar por el dolor de ir saltando con uno solo, tratar de no apoyar tanto el miembro comprometido. Y eso es de cierta forma un mecanismo de defensa como para no seguir dañando. Y por último, la pérdida de función tiene justamente relación con el dolor y en algunos casos también con la tumefacción, porque a veces el gran edema no permite que esa parte del cuerpo se movilice o funcione de forma correcta. Si hablamos, por ejemplo, en el mismo caso de un miembro. Por otro lado, en forma casi simultánea a la cual se producen las reacciones vasculares, se irán produciendo las reacciones celulares. Estas consisten de la marginación, la adhesión, la transmigración o diapedesis, la quimiotaxia, el reconocimiento de la noxa, la activación del leucocito y finalmente los intentos de destrucción de la noxa. ¿Qué es la marginación? La marginación es la redistribución de los leucocitos dentro del vaso. Como consecuencia de la éstasis progresiva de los eritrocitos en el centro del vaso, los leucocitos se irán pegando hacia la periferia. Esto va a facilitar el paso siguiente, que es el paso de adhesión. Los leucocitos, al encontrarse ahora en la periferia del vaso, van a poder interactuar con el endotelio. Esta interacción va a ser obviamente mediada por moléculas de adhesión que bajo el estímulo también de las moléculas implicadas en la inflamación como las citocinas, las quimiosinas, las prostaglandinas, aumentan su expresión y avidez por los leucocitos y por el endotelio de forma respectiva. Primero se va a dar una adhesión de tipo laxa, la cual se conoce como rodamiento y que es mediada por la unión de selectinas E y P que están presentes en el endotelio o la L que están presentes en los leucocitos junto con sus ligandos. Sus ligandos pueden ser, por ejemplo, la proteína Cialyl-Lewis X modificada a nivel de los leucocitos o CD34 a nivel del endotelio. Es decir, que interactúa, por ejemplo, una selectina de tipo E del endotelio con una proteína Cialyl-Lewis X del leucocito. Y de esa forma el leucocito se une a la pared, pero se une de forma laxa. Y esa unión laxa hace que pronto, tras unirse, se despegue. Y al unirse y despegarse de forma consecutiva, el leucocito empieza a rodar sobre el endotelio. Se pega y se despega más adelante, se pega y se despega más adelante y así va avanzando a lo largo del endotelio. Después de esta adhesión laxa se produce una adhesión firme a la pared vascular, la cual se conoce como pavimentación. Esta pavimentación es mediada por otras moléculas de adhesión que son las integrinas y sus ligandos. Las integrinas están presentes a nivel de los leucocitos y los ligandos, que son ICAM1, BCAM1, pertenecientes a la familia de las inmunoglobulinas, se encuentran a nivel del endotelio. Entonces, esta adhesión más firme se va a dar, por ejemplo, entre la integrina de un leucocito y ICAM de una célula endotelial.
Tras esa adhesión firme al endotelio, el leucocito va a intentar pasar hacia el intersticio. ¿Y cómo se denomina este proceso? Se denomina transmigración o diapedesis. Para poder atravesar entre las células endoteliales, el leucocito también tiene que interactuar con moléculas de adhesión. La molécula de adhesión implicada en tanto sobre el leucocito como sobre la célula endotelial, en este caso es la molécula CD31. Como vemos, a diferencia de la adhesión, en este caso las dos moléculas que se utilizan para que se una el leucocito al endotelio son moléculas iguales. En ambos lados tenemos a CD31 y eso es lo que se denomina como una interacción homotípica, homo de igual, ¿sí? Mientras que en la adhesión, tanto la adhesión firme como la adhesión laxa, es decir, tanto la pavimentación como el rodamiento, se daba por medio de interacciones heterotípicas, es decir, se unía una integrina con una proteína de la familia de las inmunoglobulinas como BCAM y se unía una selectina con la proteína Cialyl-Lewis, ¿sí? Ahora bien, una vez en la matriz extracelular, el leucocito también puede unirse por medio de sus integrinas a CD44, que es una molécula de adhesión que se encuentra en el tejido conectivo del intersticio. Una vez en el intersticio, los leucocitos tienen que llegar al foco inflamatorio y esta llegada va a ser guiada por una serie de sustancias que se denominan quimiosinas o sustancias quimiotácticas, las cuales tienen una concentración progresivamente mayor a medida que nos acercamos al foco inflamatorio. De esta forma, los leucocitos se mueven hacia ese foco extendiendo pseudópodos, ¿sí? Que serían como unas falsas piernas o unos falsos brazos, imagínense, ¿sí? Que se extienden, que se unen a la matriz y traccionan hacia adelante. Imagínense como si estuvieran nadando pecho. Así va el leucocito a lo largo del tejido conectivo. Y eso es lo que se denomina tracción delantera. Estas quimiosinas que yo les digo, ¿sí? Dependiendo de cuál sea, va a generar la llegada de un determinado leucocito, es decir, va a estimular la migración de un leucocito distinto. Por ejemplo, las quimiosinas CXC, como por ejemplo la IL-8, son quimiotácticas para neutrófilos, que es lo que vemos en la imagen, ¿sí? Nosotros tenemos un leucocito neutrófilo que va siguiendo el gradiente de IL-8. Las quimiosinas CC son quimiotácticas para todos los tipos de leucocitos, excepto para los neutrófilos. Y dentro de esta familia, un ejemplo es la eotaxina, que es quimiotáctica para los eosinófilos. La familia de las quimiosinas de tipo C, como por ejemplo la linfotactina, son quimiotácticas para los linfocitos. Y por último, la familia de las quimiosinas CX3C son quimiotácticas para las células mononucleares, como linfocitos y monocitos. Por último, una vez en el foco, una vez en el sitio de lesión o en el sitio inflamatorio, los leucocitos tienen que reconocer a este nivel a las noxas por medio de diversos receptores y eso va a inducir su activación. La activación del leucocito como consecuencia del reconocimiento de la noxa, a su vez, puede generar mecanismos destinados a la eliminación de esa noxa, puede generar secreción de citocinas proinflamatorias y otros mediadores que retroalimenten el proceso, o bien puede que estimule la secreción de citocinas que limiten el proceso inflamatorio y que pongan en marcha la reparación tisular. ¿Cuáles pueden ser algunos de los mecanismos destinados a la eliminación de la noxa? Uno de ellos es la fagocitosis y, consecuencia de esa fagocitosis, la destrucción intracelular de los microorganismos. Una vez que el leucocito reconoce a esa bacteria, por ejemplo, ¿sí? En el caso de que esta fuera la noxa en cuestión, el leucocito va a fagocitar a ese microorganismo formándose un fagosoma. Este fagosoma a su vez se va a fusionar con una organela de los leucocitos que es el lisosoma, formándose así el fagolisosoma. Dentro de este fagolisosoma, la bacteria en cuestión va a ser sometida a la acción de los mecanismos microbicidas dependientes e independientes del oxígeno, como por ejemplo los
radicales libres o especies reactivas del oxígeno que van a intentar destruir a este microorganismo. Una vez destruido y digerido ese material capturado, se liberan los restos hacia el intersticio. Cuando la noxa en cuestión es muy grande como para poder ser fagocitada por un leucocito neutrófilo, estos pueden generar lo que se denominan trampas extracelulares de neutrófilos. Estas consisten en un entramado viscoso de cromatina nuclear extracelular que concentra una elevada cantidad de sustancias microbicidas. Al tener esta forma de red y al ser muy viscoso, lo que hacen es que los microorganismos se queden atrapados, queden pegados a esas fibrillas y una vez que se pegan a las mismas, actúan las sustancias microbicidas. En el proceso de formación de estas redes se pierden los núcleos de los neutrófilos y por ende los neutrófilos terminan muriendo, ¿sí? Es decir, que estas trampas se forman exclusivamente a costas de la muerte del neutrófilo y están formadas por sustancia perteneciente al núcleo del mismo. Por otro lado, puede que el leucocito al activarse empiece a secretar citocinas proinflamatorias y otros mediadores como las prostaglandinas, óxido nítrico, histamina, que retroalimenten el proceso inflamatorio, ¿sí? Para que se sigan reclutando células del sistema inmune y que siga el proceso activo, o bien puede que empiecen a secretar citocinas que limitan el proceso inflamatorio porque, por ejemplo, ya se eliminó la noxa y ya no se necesitan más células, al igual que factores de crecimiento que van a promover el inicio de la reparación tisular, la cual, como vamos a ver después, puede repararse ad integrum, lo que se denomina regeneración, o puede que cure dejando, digamos, una cicatriz. De forma paralela a la activación de los leucocitos, se puede producir la activación del sistema del complemento. Este sistema está constituido por un conjunto de proteínas que se activan en cascada y que nos van a ayudar a defendernos frente a las infecciones. La activación de este sistema puede darse por 3 vías distintas. Estas son la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lecitina. La vía clásica a su vez puede ser anticuerpo dependiente o independiente y es iniciada por la interacción del C1, que es la proteína del complemento número 1, con un complejo antígeno-anticuerpo, en este caso sería anticuerpo dependiente, o bien con otras sustancias como por ejemplo la proteína C reactiva, o incluso también con el ADN o ARN de algunas células apoptóticas, entre otras que pueden llegar a inducir la activación de esta vía. Por otro lado tenemos a la vía alternativa, la cual se activa cuando los componentes de la superficie de la pared de ciertos microorganismos, como el lipopolisacárido de la pared bacteriana o algunas inmunoglobulinas, escinden pequeñas cantidades de C3, es decir que la vía alternativa se iniciaría con C3, la vía clásica se iniciaba con C1. Y por último, la vía de la lecitina, que es independiente de anticuerpos, se produce cuando la lecitina de unión a manosa, que es una proteína sérica, una proteína que tenemos circulando en nuestra sangre, se une a grupos manosa, fructosa o N-acetilglucosamina de las paredes bacterianas celulares. Las 3 vías, que es lo importante, van a confluir en una vía final común, ¿sí? Que lo que hace es escindir a la C3 en C3A y C3B. Acá tenemos un resumen de las distintas funciones de las proteínas del complemento una vez activadas. Las 3 vías, como vimos, en resumen, acuérdenselo así: la vía alterna activada por alguna parte de la pared del microorganismo. La vía clásica es activada por un complejo antígeno-anticuerpo y la vía de las lecitinas por la lecitina de unión amanosa, que a su vez se une a alguna partícula de la pared celular bacteriana. Todas estas 3 vías confluyen, como les dije, en la escisión de C3, generando C3A y C3B. C3A está implicado en la inflamación. Como ya vimos, es uno de los que genera aumento de la permeabilidad, vasodilatación, es decir, va a estimular las reacciones vasculares. C3B, por otro lado, tiene una función completamente distinta. Tiene una función de opsonización y fagocitosis.
¿Qué es la opsonización? Es cuando esta partícula, C3b en este caso, empieza a rodear al microorganismo, ¿sí? Es decir, como que se pega alrededor del mismo y lo hace más apetitoso para un macrófago o un neutrófilo para que éste lo fagocite. Imagínense que el microorganismo es un caramelo y el C3b lo que va a hacer es darle un baño de chocolate para que el macrófago o el neutrófilo se lo coma con mayor avidez. C3b lo que va a hacer a su vez va a ser escindir a C5 generando C5a y C5b. C5a también como C3a va a estar implicado en la inflamación, en el aumento de la permeabilidad vascular, en la vasodilatación, mientras que C5b junto con C6, C7, C8 y C9 van a formar el complejo de ataque a la membrana. Este complejo de ataque a membrana tiene una disposición en forma de tubo o canal, ¿sí? Que atraviesa a la membrana plasmática y permite la libre difusión de moléculas a ambos lados de la célula. Esto genera una distorsión del ambiente interno celular y genera la muerte celular de forma rápida. Obviamente la muerte de las células de los microorganismos. La muerte, por ejemplo, de una bacteria, ¿sí? ¿Cómo es la morfología de la inflamación aguda? En todos los procesos inflamatorios agudos vamos a ver vasodilatación de pequeños vasos y acumulación de edema en el intersticio junto con leucocitos, junto con un infiltrado de leucocitos, que lo más probable es que sea un infiltrado de tipo neutrófilo, pero que puede variar dependiendo obviamente de la etiología de esa inflamación. Además, dependiendo de la gravedad de la reacción inflamatoria, de la causa y del tejido afectado, la inflamación aguda puede modificar su patrón morfológico, puede tener un patrón morfológico más específico. Dentro de estos patrones morfológicos tenemos a la inflamación serosa, en la cual el exudado tiene un bajo contenido de células, es decir, un bajo contenido de leucocitos, y en general es un líquido que no está infectado, o sea, no hay una infección por un microorganismo. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en espacios creados por la lesión celular, como por ejemplo una ampolla, o en las cavidades corporales revestidas por peritoneo, pleura o pericardio. Causas de este patrón inflamatorio son, por ejemplo, los virus y las quemaduras. Por ejemplo, una ampolla por una quemadura o las vesículas de un herpes virus. El líquido del interior sería un líquido de estas características. Luego tenemos a la inflamación fibrinosa. En este caso existe un aumento mayor de la permeabilidad que además del paso de líquido permitió el paso de proteínas como la fibrina. Esta fibrina que se extravasa empieza a depositarse en el espacio extracelular y se observa como una red eosinófila, es decir, que se tiñe con eosina, de fibras, o en ocasiones puede aparecer también como un coágulo sin forma, amorfo, y se encuentra a nivel de las cavidades corporales revestidas por pleura, pericardio o meninges. Cuando la inflamación es de mayor magnitud, como les decía, por eso hay una mayor permeabilidad y pasan estas proteínas, o por un estímulo procoagulante, por ejemplo, si hay presencia de células cancerosas. Estos exudados a su vez pueden ser disueltos por fibrinólisis, que se degrade ese coágulo de fibrina, o bien puede que se organicen generando un tejido cicatrizal, o sea, se desarrollan vasos y empiezan a crecer fibroblastos, o sea, se vuelve también celular y todo este tejido se engrosa. Y puede generar incluso adherencias a nivel de las cavidades corporales, por ejemplo, a nivel de la pleura, lo que se denomina una paquipleuritis. Otra forma de inflamación aguda es la inflamación purulenta, en la cual el exudado está formado por pus, y esta pus a su vez está constituida por neutrófilos muertos, que en realidad se denominan piocitos, residuos licuados de células necróticas y líquido de edema. Es causado con mayor frecuencia por infecciones bacterianas, por ejemplo, por estafilococo, por estreptococo. El estafilococo es muy piógeno, el piógeno por excelencia, les diría, de las bacterias. Luego tenemos al absceso, el cual se trata de una acumulación localizada de tejido inflamatorio purulento.
Está formado por un centro, formado a su vez por piocitos y células tisulares, rodeado por un área de neutrófilos preservados. Recuerden que los piocitos son los neutrófilos muertos. Y por fuera del área de neutrófilos, un área de dilatación vascular y proliferación parenquimatosa y fibroblástica. Es decir, estos abscesos, en general los que están más evolucionados, son más crónicos, ya van desarrollando una pared de tejido conectivo, tejido fibroso alrededor de ese centro necrótico. Y por último, una úlcera es un defecto o excavación local en la superficie de un tejido o un órgano que es inducida por el desprendimiento de tejido necrótico inflamado. Ahora bien, ¿cómo puede evolucionar la inflamación aguda? Puede que se resuelva, ¿sí? Es decir, que se elimine el estímulo lesivo, se eliminen todos los mediadores y las células inflamatorias que llegaron al foco, que se sustituyan las células lesionadas y que se restituya la función normal, todo ad integrum. Esto sería lo más óptimo. Otra posibilidad es que se elimine el estímulo lesivo, se eliminen los mediadores y las células inflamatorias, pero que el daño haya sido tan severo como para que ese tejido no pueda restituirse ad integrum y que por ende deje una cicatriz fibrosa con pérdida de la función. Esto no solo ocurre en aquellas situaciones en las cuales la inflamación aguda fue muy severa, sino que también ocurre en determinados tejidos que por las características de las células que los constituyen no tienen la posibilidad de regenerarse nuevamente, como por ejemplo lo es el cerebro, como lo es el corazón, ¿sí? Porque las neuronas y los miocardiocitos se encuentran en un periodo G0 del ciclo celular y por ende no pueden replicarse para poder reemplazar el tejido muerto. Y por ende sí o sí se va a generar una cicatriz. La única posibilidad que tendrían de que se restituyan las células que habían sido lesionadas es que se recluten células madre y esas células madre se diferencien en ese prototipo de célula. Por otro lado, otra posibilidad es que no se elimine el estímulo lesivo y que se intensifique esa inflamación aguda y se genere una inflamación purulenta, como dijimos que era uno de los patrones específicos de inflamación aguda, ¿sí? Y se genere pus, ¿sí? Se genere un absceso. Esa es otra posibilidad. O bien puede que no se elimine ese estímulo lesivo, no se eliminen los mediadores ni las células inflamatorias y que se progrese a una inflamación crónica. Esta inflamación crónica lo que va a hacer es combinar esos intentos de destrucción de la anoxa y por ende va a tener un infiltrado de células inflamatorias que en este caso ya no serán predominantemente polimorfonucleares sino que serán predominantemente monomorfonucleares y ya no habrá tantas reacciones vasculares, o sea, ya no habrá tanta vasodilatación, edema, por aumento de la permeabilidad y eso, pero sí va a comenzar a haber angiogenia y fibrosis. Es decir, que lo que se mantiene es ese intento de eliminación de la anoxa con el infiltrado de las células del sistema inmune, pero ya no hay tanta reacción vascular, sino que ya hay más intentos de reparación por medio de fibrosis. Ahora bien, la inflamación crónica puede suceder a la inflamación aguda cuando ésta no se resuelve, o bien puede presentarse desde un inicio como tal, es decir, puede manifestarse desde un inicio como una inflamación crónica sin tener previamente una reacción aguda. Una secuencia simplificada de cómo se daría la inflamación crónica podría ser la siguiente. Primero tenemos que tener un estímulo inflamatorio. Al igual que en la inflamación aguda necesitamos algo que nos estimule que se genere esta inflamación. En este caso, los estímulos más frecuentes son microorganismos difíciles de erradicar, como por ejemplo micobacterias, virus, hongos, parásitos, una inflamación aguda no resuelta, una alergia, la exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, ya sean estos endógenos o exógenos. Este estímulo a su vez tendrá que ser reconocido.
Y este reconocimiento podrá darse, al igual que en la inflamación aguda, por los receptores de reconocimiento de patrones de las células residentes del tejido afectado, o bien también puede que se genere a partir de células presentadoras de antígenos, por ejemplo. En el caso de que esta inflamación se deba a una infección, las células presentadoras de antígenos que se encontrarían en el foco inflamatorio endocitarían a estos antígenos, los procesarían y los presentarían luego a los linfocitos T a nivel de los órganos linfáticos secundarios, como por ejemplo a nivel de un ganglio linfático, y también algunos antígenos llegarían en su forma nativa por medio de la linfa hasta estos mismos sitios, hasta el ganglio, por ejemplo, y allí podrían ser reconocidos por linfocitos B. Y así es como empezamos a integrar a otras células, ¿sí?, que corresponden a la inmunidad adaptativa y que quizás tengan un papel más importante en la inflamación crónica, aunque en la inflamación aguda obviamente siempre puede haber linfocitos que sean de memoria, porque esa anoxa ya tuvo contacto con nuestro organismo y por ende nosotros tenemos memoria. En ese caso no tardaría en activarse esa respuesta, o bien si tenemos anticuerpos circulantes, lo mismo. A partir de ese reconocimiento de los agresores también se van a secretar diversas citocinas, diversos mediadores de la inflamación que van a ser los responsables a su vez de estimular el infiltrado de células monomorfonucleares, en este caso, las cuales van a pasar a ser las predominantes a nivel del foco inflamatorio. Los monocitos comienzan a migrar al tejido extravascular de forma bastante rápida, relativamente rápida. A las 48 horas pueden ser incluso el tipo celular dominante y son atraídos por quimiosinas como por ejemplo la CX3C. Estos monocitos sanguíneos, una vez que llegan al foco, pasan a transformarse en macrófagos, los cuales a su vez, dependiendo de la función que tenga que cumplir y dependiendo de las citocinas predominantes en el ambiente, se activarán en una u otra forma. Se activarán por la vía clásica o por la vía alternativa, modificando mucho la función del macrófago en una u otra de estas modalidades. Cuando la activación de los mismos sea estimulada por microorganismos o por el interferón gamma, los macrófagos se activarán por medio de la vía clásica. Esta vía clásica estimula las acciones microbicidas, estimula la fagocitosis y la destrucción de microorganismos, a su vez que también estimula la inflamación al sintetizar citocinas proinflamatorias como la IL-1, la IL-12, la IL-23 y algunas quimiosinas necesarias para la quimiotaxis precisamente de diversos leucocitos hacia el foco de inflamación. Mientras que otras citocinas como la citocina IL-13 o IL-4 lo que hacen es estimular a la activación del macrófago en una vía alternativa, la cual tiene como función la de reparación de tejidos y fibrosis, para lo cual sintetiza factores de crecimiento, y también citocinas de tipo antiinflamatorio para frenar el proceso inflamatorio y permitir que prosiga la reparación de los tejidos. Con frecuencia en un inicio, cuando no se eliminó la anoxa, los macrófagos suelen activarse por la vía clásica y luego empiezan a activarse por la vía alternativa para poder ir limpiando todo el proceso de ir reparando a los tejidos. Además de los macrófagos, otros de las células monomorfonucleares implicadas van a ser los linfocitos, los cuales son células propias de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos de tipo TCD8 o citotóxicos median la respuesta inmune celular, es decir, que destruyen a las células que están afectadas por patógenos intracelulares como los virus, las bacterias intracelulares o los parásitos, y se van a activar por medio del reconocimiento de determinantes antigénicos que son procesados y presentados por las células dendríticas, las cuales los recogieron desde el foco inflamatorio y se los presentan en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 a este linfocito TCD8. Este linfocito TCD8, a su vez, para poder activarse, requiere de una señal dada por un linfocito TCD4 que haya reconocido al mismo antígeno, ¿sí?, y que le envíe una señal para su activación. De esta forma se activa el linfocito TCD8, el cual va a ir a migrar hacia el foco infeccioso para reconocer nuevamente a la célula infectada y allí destruirla por medio de
el sistema Fas ligando, que es una de las formas de activar la apoptosis, como vimos en la clase pasada, o por medio de las enzimas como la granzima y la perforina, que generan poros en la membrana de la célula y generan su muerte de forma rápida. Por otro lado, los linfocitos de tipo TCD4 o T-helpers lo que hacen es secretar distintos tipos de citocinas que van a estimular la activación de otros tipos celulares. Como dijimos, el linfocito TCD8 requiere de esta señal del linfocito T-helper para activarse. Lo mismo sucede con los linfocitos B, también requieren de una señal por parte de estos linfocitos para activarse. Y en algunos casos también sirven para activar macrófagos, eosinófilos y otros tipos celulares. También producen quimiosinas que van a ser las encargadas de atraer a distintos tipos de leucocitos, como por ejemplo los neutrófilos. Los linfocitos de tipo B median la respuesta inmune humoral por medio de la secreción de anticuerpos contra patógenos extracelulares, como las bacterias y los hongos. Para activarse, el linfocito TCD4, me olvidé decirles que requiere del reconocimiento de un determinante antigénico presentado por esa célula presentadora de antígeno que previamente lo procesó en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Me había olvidado de mencionar eso. Ahora bien, el linfocito de tipo B, que como dijimos es el encargado de la respuesta inmune humoral a partir de la secreción de anticuerpos, se va a activar por medio del reconocimiento del antígeno en su forma nativa, es decir, no requiere de un procesamiento antigénico por una célula dendrítica, pero sí requiere de una señal dada por el linfocito TCD4. Por último, existen otros tipos celulares que pueden aparecer en una reacción inflamatoria crónica, ¿sí?, en menor medida, y que son los mastocitos, que participan tanto en la inflamación aguda como crónica y lo que hacen es secretar citocinas y otros mediadores de la inflamación. Los eosinófilos, que están principalmente en reacciones alérgicas y en infecciones parasitarias. Presentan gránulos que contienen la proteína básica principal, que es tóxica para los parásitos y para las células epiteliales de nuestro organismo. Y los neutrófilos, que si bien son bien característicos de la inflamación aguda, pueden seguir siendo reclutados en estas infecciones por microorganismos persistentes, bajo el estímulo de citocinas elaboradas por macrófagos o por linfocitos T-helpers. Como dijimos acá, la quimiosina IL-17, por ejemplo, es encargada de atraer neutrófilos. Estas células que forman parte de la inflamación crónica entonces van a intentar destruir la noxa y de forma colateral también probablemente destruyan los tejidos. Estos intentos de destrucción de la noxa van a estar dados, por ejemplo, por la fagocitosis de los macrófagos activados de forma clásica, por la liberación de sustancias microbicidas por las mismas células, por los linfocitos TCD8 que pueden mediar la citotoxicidad por perforina y granzima o por el receptor de muerte, induciendo la apoptosis de las células infectadas. Los linfocitos B, que se activan a plasmocitos y secretan anticuerpos que pueden a su vez activar al sistema del complemento, el cual dijimos que podía opsonizar y que también podía generar el complejo de ataque a membrana. También estos anticuerpos pueden neutralizar al agente o pueden opsonizarlos por sí mismos para que luego sean fagocitados por un macrófago. Los eosinófilos también, por medio de la proteína básica principal, pueden generar destrucción de parásitos, etc. Y como dijimos, va a haber destrucción de tejidos, ya sea por la misma noxa o por el daño colateral causado por la inflamación. Entonces vamos a intentar curar, reparar toda esta destrucción. Para eso los macrófagos van a ir limpiando el foco, van a fagocitar los restos. Los macrófagos activados en la forma alternativa o M2 van a secretar factores de crecimiento y citocinas antiinflamatorias que van a favorecer la angiogenia, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. A este nivel también van a migrar y proliferar fibroblastos que van a ir depositando tejido conectivo de tipo laxo, que se suma a los vasos neoformados y a las células inflamatorias presentes.
formando lo que se denomina el tejido de granulación. Este tejido de granulación a su vez va a ir evolucionando, ¿sí? Disminuyendo la cantidad de vasos, disminuyendo los fibroblastos en proliferación, aumentando la síntesis de colágeno y los fibroblastos transformándose en fibrocitos. Así, estas modificaciones van haciendo que ese tejido de granulación se transforme finalmente en una cicatriz, compuesta por fibrocitos fusiformes, que son inactivos, colágeno denso, fragmentos de tejido elástico y algunos otros componentes de la matriz extracelular. Y cuanto más madura sea esta cicatriz, va a tener mayor regresión vascular y por ende la cicatriz va a tornarse cada vez de un color más claro. Cuando se produce esta reparación con reemplazo del tejido dañado por un tejido de tipo fibroso, cuando la inflamación o el daño haya asentado sobre tejidos permanentes, que como yo les decía son aquellos tejidos constituidos por células que están diferenciadas de forma terminal, están en el periodo G0 del ciclo celular, son células senescentes que ya no proliferan en la vida postnatal, o bien a nivel de tejidos que son gravemente dañados y en los cuales se supera la capacidad regenerativa. Sin embargo, aquellos tejidos que no hayan sido gravemente dañados y que asienten sobre tejidos lábiles, que son los constituidos por células que están en continua división, como por ejemplo el epitelio escamoso de la piel o de la mucosa vaginal, de la mucosa oral, o bien sobre tejidos estables pero que tienen la capacidad de reiniciar el ciclo celular, como por ejemplo los hepatocitos. Esta reparación del tejido puede darse por medio de regeneración, es decir, que el tejido lesionado se ha reemplazado por un tejido viable de la misma estirpe, es decir, a partir de esas células se generen nuevas células de igual naturaleza. En conclusión, para que les quede claro, nosotros tenemos un daño tisular, ¿sí? Que puede estar causado por la misma inflamación o por la noxa en sí misma. Si esta lesión es limitada y asienta sobre un tejido que tiene la capacidad de regenerarse, por ser un tejido lábil que está en constante multiplicación, o por ser un tejido que tiene la capacidad de reingresar en el ciclo celular o tiene la capacidad de reclutar células madre que se diferencien finalmente en este estirpe celular, la reparación del tejido, es decir, el reemplazo de ese tejido dañado por un tejido viable, se va a dar por regeneración, es decir, proliferación de las células residuales no lesionadas del propio tejido o desarrollo de células maduras a partir de células madres adultas, dando por resultado un tejido igual al original, con restitución tanto de la arquitectura como de la función. Mientras que si el foco inflamatorio, el foco de lesión fue grave o asienta sobre tejidos permanentes constituidos por células en el periodo G0 del ciclo celular, la reparación se va a dar por medio de la cicatrización, es decir, por medio de la formación de una cicatriz fibrosa, por medio del reemplazo del tejido original por un tejido conectivo que genera una afectación tanto de la arquitectura como de la función.